Bienvenidos a Conversaciones de Actualidad, espacio informativo del comercio de Colorado y sus plataformas sociales. Hoy tenemos como invitado al doctor John Walsh. Walsh es abogado y se desempeñó durante 6 años como fiscal federal en Colorado. Ha sido el funcionario en ocupar esa posición por más largo tiempo. Es un placer conversar con el doctor Walsh debido a que él es un perfecto hispanohablante y él va a compartir con nosotros sus conocimientos jurídicos y políticos para ayudarnos a responder preguntas de mucha actualidad. ¿Aplicará Mike Pence la enmienda 25? ¿Incurrió Donald Trump en delito por incitación de la violencia el pasado miércoles? ¿Cuáles serán las sanciones que se le aplicarán a los agitadores que irrumpieron en el Congreso? ¿Habrá un nuevo impeachment contra Donald Trump? Estas preguntas son las que le realizaremos al doctor Walsh. Doctor Walsh, gracias por estar con nosotros hoy para hablar de temas de naturaleza jurídica y política. Y nos consideramos que usted era la persona indicada para ayudarnos a entender estos temas. Sí, pues gracias. Es un honor como siempre. Yo le pregunto entonces, vamos a evaluar los incidentes del miércoles, pero vamos a evaluar las implicaciones, y hay de dos tipos. La primera, sobre las personas que han sido identificadas, cuyos videos están allí, y que puede decirse que entraron al edificio del Congreso en forma violenta y causaron daño. Ayer conocíamos de algunas detenciones que se están dando. Ahora, ¿qué sanciones deben tener estas personas y si estamos hablando de juicios federales o juicios radicados localmente? Usted como Attorney General, como pasado Attorney General federal, puede darnos esa respuesta. ¿Qué sanciones tendrían esas personas o qué legislación se le aplica y dónde serían los juicios para esas personas? Pues en el caso de los agitadores que atacaron el Capitolio el miércoles, hay riesgo grave de persecución federal por destrucción de la propiedad del gobierno de los Estados Unidos y también en unos casos asaltos en contra de los policías del Capitolio y otras personas. Y también hay en inglés decimos trespass, es decir, cuando una persona no tiene el derecho de estar dentro de una propiedad, como en esta situación el Capitolio, hay un delito importante de este índole. También y es importante reconocer que hay evidencia, pruebas que indican que había un complot de unos de los delincuentes para atacar a los congresistas, a los miembros del Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado. Y si hay pruebas suficientes, hay la posibilidad de un cargo de conspiración en contra de un grupo de personas. Pero todo eso está dentro de la investigación federal y los juicios. Es interesante porque todo eso pasó dentro del Distrito de Columbia, es decir, la capital de la nación. Y hay jurisdicción federal en el Capitolio específicamente. Y por eso los juicios van a pasar en el Tribunal del Distrito de Columbia Federal, es decir, de los Estados Unidos. Y es porque todo pasó dentro del Capitolio donde hay jurisdicción exclusiva del gobierno federal. Ahora, usted habla de esa idea del complot. Usted como abogado, como litigante y a su vez como fiscal, esa foto donde se ven los que treparon y bajaron al hemiciclo, tenían unas cadenas plásticas de esas con las que se sujetan cosas.
Eso Sí, puede ser sí, una evidencia de ese complot de que querían amarrar a los representantes o a los senadores allí. sí, 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 exactamente. Pues las imágenes son preocupantes, ¿no? Es decir, hay evidencia, pruebas que sugieran que el intento, el motivo fue aún más grave que la entrada dentro del Capitolio, y que incluyó la posibilidad de parar el proceso de confirmar la elección del presidente o presidente electo Biden y instalar por manera ilícita Donald Trump después del 20 de enero. También hay fotos interesantes de personas con escaleras grandes y pues otras herramientas para asaltar, atentar en contra del Capitolio. Y todo eso a mí indica que no era pues un atentado en el momento. Fue algo que por lo menos unos de los agitadores pues habían planeado antes del día de miércoles. Ahora, doctor, fíjese lo siguiente. El presidente Donald Trump salió el día jueves diciendo que esos agitadores tenían que ser sancionados. El día antes les había dicho que él los amaba, que tenía mucho afecto por ellos. Sí, sí. Y anteriormente a ese segundo mensaje había dicho uno primero en el cual decía, tienen que seguir luchando y vayan camino, bajen Pennsylvania Avenue hasta llegar al Capitolio. Le Sí. pregunto yo, ¿hay alguna evidencia para usted como ex fiscal y abogado en las palabras de Donald Trump de incitación a la violencia? ¿Hay alguna posibilidad o hay alguna evidencia de que el presidente de los Estados Unidos incitó a la violencia y que eso pueda tener consecuencias legales? Pues la respuesta sencilla es sí, desgraciadamente. Es un horror, pero así fue la situación. Hay pruebas fuertes por video, ¿no? El discurso del presidente miércoles por la mañana indican que el presidente pues anunció a la multidumbre que pues vamos a marchar hasta el Capitolio para protestar y luchar en contra del proceso de confirmar la elección. Y él dijo de veras que él iba a marchar por sí mismo, ¿no? Con los agitadores, pero al final no lo hizo. Y sus palabras y también su manera de expresarlas fue tan fuertes que sí, hay una posibilidad de cargos en contra de él, de incitar a un motín y incitar una insurrección en contra del gobierno de los Estados Unidos y en contra del Congreso. No obstante, es importante recordar que, por supuesto, tenemos la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que protege el derecho de libre expresión. Y es muy, muy importante. Pero como asunto legal, también es importante recordar que hay límites en el derecho de libre expresión. Y hay una expresión, un dicho legal que dice que una persona no puede gritar incendio o fuego dentro de un teatro lleno de gente. Y es porque las consecuencias de un grito falso de este índole puede ser daño a mucha gente. Y así es la situación aquí,
que en esa situación en que el presidente de una manera pidió a la audiencia allá enfrente de la Casa Blanca que atacara al Capitolio, pues es muy grave. Y es importante también, es notable que el fiscal federal de Washington, D.C., indicara que él sí está considerando la posibilidad de cargos en contra de las personas que incitaban el motín. Ahora, en este caso, usted está hablando de que esas serían consecuencias legales posteriores y que están sujetos a que si hay algún demandante. Ahora bien, hay una acción política para los próximos 13 días o los próximos 10 días, lo que queda en la presidencia. 11, cualquier día. Y se está hablando, digamos, se ha sacado a relucir a la enmienda 25. La enmienda 25 que fue promulgada, o digamos, entró en vigor en 1967, luego del asesinato del presidente Kennedy. Y esa enmienda regula de alguna manera cómo es la sucesión presidencial. El primer articulado lo puso en práctica antes de entrar en vigencia Johnson, que fue presidente. La segunda parte de esa enmienda la puso en vigor Gerald Ford. ¿Por qué? Porque fue electo vicepresidente una vez que hubo un vicepresidente que renunció y Gerald Ford fue a la final presidente encargado. La tercera parte la estrenó Ronald Reagan, quien temporalmente dejó la presidencia, encargó a Bush padre y mientras que él estaba sometido a una intervención quirúrgica. ¿Cree usted a esta altura que Mike Pence va a estrenar la cuarta parte de la enmienda 25? Pues he leído que el vicepresidente ha dicho a su personal que él no va a invocar la enmienda 25. Pero sí, hay un proceso para destituir el presidente cuando el presidente no puede funcionar como presidente. Y por cualquier razón, es decir, razones de salud, razones de discapacidad mental, cualquier razón. Pero el vicepresidente necesita tener el apoyo de la mayoría del gabinete del presidente. Y aunque pues he leído que el vicepresidente sí habló con unos miembros del gabinete, creo que al final eso no va a pasar y que vamos a tener una situación en que la enmienda 25 no es, como decimos en inglés, una opción viva en este momento. Pero, y es importante entender algo más. Si el vicepresidente, con el apoyo de la mayoría del gabinete, sí invoca la enmienda, el presidente puede avisar al Congreso por declaración que no es correcto, que él sí puede funcionar como presidente. Y el resultado es de veras un proceso dentro del Congreso de las dos cámaras y solamente después de un voto de 2/3 de cada cámara será el resultado que el presidente no puede funcionar como presidente. Y este proceso, cuando tenemos solamente 11, 10, 9 días más en esta administración,
pues sería muy difícil completar. Igualmente, ¿cómo ve usted esa idea de que han lanzado algunos, de que se va a comenzar un impeachment o se va a introducir un articulado de impeachment en el primer día de sesión de la semana regular? Sí. Pues la idea de un impeachment express, más o menos, me parece probable en este momento. Pero como en el caso de la enmienda 25, hay un proceso, ¿no? La Cámara de Diputados, la House of Representatives, sí, a mí me parece probable que va a votar en favor de impeachment. Pero impeachment es más como indagación. No es el resultado, no es el fin del proceso. Y después del impeachment por la Cámara de Diputados, hay un proceso de juicio en frente del Senado, como vimos en 2020, en enero, casi un año. Y a mi parecer, sería imposible completar el proceso en juicio en frente del Senado de impeachment antes del 20 de enero. Pero a la vez es importante considerar eso. Creo que los demócratas y la Speaker of the House, Pelosi, tiene la actitud que es importante tratar de imponer consecuencias de inmediato en contra del presidente, como resultado de su incitación de un ataque, un atentado en contra del Congreso y el Capitolio. Y por eso creo que ese proceso sí va a empezar, pero no va a terminar antes del 20 de enero. En mi opinión, vamos a ver algo así. Ahora, doctor, usted acaba de hacer referencia a limitaciones a la enmienda número 1. Uh-huh. El día de ayer, la compañía Twitter decidió temporalmente suspender las cuentas de Donald Trump, su cuenta personal, Real Donald Trump, y la cuenta de POTUS, que es como presidente de los Estados Unidos. A su vez, hubo otras suspensiones. Twitter habla de una regulación interna. Ahora bien, eso necesariamente comenzó el debate en el lado, digamos, de los que apoyan al presidente Trump, diciendo que ahí se había violado la libertad de expresión. ¿Hay en este caso una violación a la libertad de expresión o no? Pues de veras es una cuestión compleja, ¿no? Porque ahora hay una sección de la ley, la sección 230, creo, que dice que una plataforma como Twitter o Facebook o otra plataforma en Internet no tiene responsabilidad para el contenido de postings por sus usuarios. Es decir, es un escudo para proteger las compañías grandes de tech en contra de responsabilidad legal. Y por eso hay un argumento que, como resultado del hecho de que Twitter y Facebook no tienen responsabilidad legal, que ellos no deben prevenir el uso por el presidente. Pero es importante recordar también que la primera enmienda aplica solamente al gobierno y no a las compañías privadas o ciudadanos. Es decir, las compañías privadas, por lo general, no tienen que cumplir con la primera enmienda. Pero hay una excepción. Y la excepción es cuando una compañía privada funciona como el ámbito público, el public square, es decir, la plaza pública de una ciudad en que todos pueden hablar abiertamente,
cuando una compañía como Twitter o Facebook funciona en esa capacidad, sí, la primera enmienda aplique. Y esa es la cuestión, ¿no? Es decir, es Twitter y es Facebook más como un parque, la calle, etcétera, en que todos tienen el derecho de libre expresión. Y vamos a ver. Pero la cosa irónica, en mi opinión, es que durante 2020 el presidente ha llamó para límites en este escudo de la sección 230 que protege a las compañías de tech. Y él dice que, es demasiado protección, hay que remover esa protección. Pero en ese caso, si el presidente sí había tenido éxito en cambiar la ley, hubiera más justificación para las compañías de tech de prevenir el uso de sus plataformas por Trump si hay riesgo de violencia y incitación de motines. Como dije, es un poco complejo, ¿no? Todo eso, pero el presidente no ha avanzado una teoría consistente con sus ataques en contra de las compañías de tech, de veras. No, y vimos que hace pocos días el propio Mick McConnell había condicionado la discusión Sí. de aprobar los $2,000 como cheque de auxilio al hecho de que se discutiera esa modificación. Y casualmente lo hizo porque sabía que los dos proponentes de ese aumento, que eran el presidente Trump y Nancy Pelosi, estaban en ese momento, no les convenía que se modificara o que se eliminara la sección 230. Hay una contradicción, pero como usted dice, ahora bien, pero el punto sería, ¿hay alguna ley que, digamos, que determine que los medios no pueden incitar a la violencia o no pueden incitar a la xenofobia o no pueden incitar a la radicalización? ¿Hay algo cómo tratar esos contenidos? Pues también es un poco complejo, porque por lo general la primera enmienda protege a todo la expresión libre. Y perdóname el perro que tenemos que está ladrado. Pero en el caso de las compañías de tech y todo, ahora, como resultado de la sección 230, no hay mucho riesgo a las plataformas, es decir, Twitter y Facebook, etc. Pero sí a los usuarios, las personas que por Twitter o por Facebook llamen a la violencia o inciten a la violencia, sí hay riesgo, porque como dije, hay límites en la protección en la protección de la primera enmienda. Y depende, el delito específico depende en las consecuencias de sus llamadas a la violencia. Si hay, por ejemplo, un asesinato como resultado de una llamada a la violencia, sí, sería posible tener cargos en contra de una persona por causar un homicidio. Es posible poner cargos penales de este índole. Y es por eso que pues he leído que el consejero legal del presidente, el White House Counsel, pues evidentemente exigió al presidente el jueves 7 de enero
que el presidente emitió un discurso breve para bajar las tensiones, porque evidentemente el White House Counsel pensó que el presidente de veras enfrentaba y enfrenta ahora un riesgo de cargos penales. Doctor, ya para terminar, una sola reflexión. El miércoles son uno de esos días, o lo que pasó el miércoles, uno de esos días que quedan en la memoria. Todos recordamos qué estábamos haciendo el 11 de abril, de septiembre. Todos recordamos qué sucedió el día del atentado contra Ronald Reagan. ¿Qué estaba haciendo usted el miércoles al momento de enterarse y cuál fue su reacción? Pues estaba trabajando y en mi computadora como en casa. Y en el momento inicial, las noticias, pues como sabe su audiencia, las noticias no eran totalmente claras sobre la naturaleza y el tamaño del atentado en contra del Capitolio. Pero muy pronto fue evidente que fue, pues, miles de personas o cientos de personas entrando en el Capitolio. En ese momento, de veras, tuve la sensación de que sí, eso es un golpe, ¿no? Es un golpe posible. Y que todos los patriotas de los Estados Unidos, y uso esa palabra específicamente, patriotas verdaderas de los Estados Unidos, y que podemos y necesitamos prepararnos para proteger a nuestra Constitución, nuestro país y también el reino, el Estado de Derecho. Y como abogado y como fiscal federal, ex fiscal federal, fue un momento en que pensé directamente y en las acciones que yo podía y que yo debía hacer para proteger nuestra nación. Muchas gracias, doctor Walsh, por esta oportunidad, esta conversación, y seguiremos teniéndolo presente para cuando se den acontecimientos que requieran una voz experta como la suya para aclarar los puntos de vista. Muchas gracias. Mil gracias, señor. Luego de escuchar la disertación del doctor John Walsh, podemos sacar 3 conclusiones. La primera es que queda mucho por discutir con relación a la sanción que acaba de aplicar Twitter sobre las cuentas de Donald Trump y algunos de sus relacionados. E igualmente lo mismo se aplica esa discusión para la acción de Google de sacar de su plataforma a una red social muy usada por los seguidores de Donald Trump. La segunda conclusión es que los agitadores que ya están siendo detenidos y que irrumpieron en el Congreso van a ser posiblemente sujetos de una sanción adicional o de un cargo adicional. Y ese cargo es el haber organizado un complot contra los miembros del Congreso. Según explica el doctor Walsh, hay alguna evidencia en fotos y en video que indica que estas personas portaban herramientas para tomar acciones contra los miembros del Congreso una vez que ellos entraran. Y esto indica que entonces no se trata solo de una acción espontánea de momento que los dejó llevar la pasión, sino que había una acción premeditada. Y es muy posible que ese cargo comience a ser aplicado a muchas de las personas que están siendo detenidos. La tercera conclusión es que el vicepresidente Mike Pence no va a aplicar la enmienda 25. Va a dar comienzo un impeachment en la Cámara de Representantes que muy posiblemente no termine, pero que tendría un valor simbólico
en la medida de indicar que no deben quedar impunes las acciones ocurridas el miércoles y en las cuales el presidente fue un protagonista en la medida que incitó a esa acción. Pero la tercera parte sería que muy posiblemente al terminar su periodo, Donald Trump tendría que defenderse de cargos criminales que estaría aplicando o solicitando contra él el fiscal federal de Washington, D.C., por cargos de haber incitado a la violencia. Estos son temas que todavía siguen en discusión y que faltarán muchas cosas por considerar. Quedan invitados para una nueva edición de Conversaciones de Actualidad.